Prepárate para una aventura repleta de explosiones, más disparos que en barrios de Latinoamérica, más explosiones, tesoros con maldiciones absurdas, traiciones con explosiones y romance con explosiones. Toda la acción palomitera repleta de agujeros de guión con tus clichés favoritos. Inexplorado, el tesoro del tío Drake. El juego nos pone en los zapatos de Nathan Drake, quien está a punto de abrir el ataúd del famoso explorador Sir Francis Drake. Es como un Cristóbal Colón, pero británico. Y la catirita youtuber que está grabando la huevonada es Elena Fisher. Ella es una reportera que tiene su propio programa de televisión. Pero, ¿por qué no tiene un equipo de producción con ella? Hasta Juan Carlos Bodoque tiene un camarógrafo. Pues sí, güey, no mames. Ya va, y se supone que acaban de sacar del mar ese ataúd. ¿Cómo es que se secó tan rápido? ¿Realmente es posible que ese diario de 400 años de antigüedad se mantenga así de bien después de estar en el fondo del mar todo este tiempo? No lo sé, Rick, parece falso. What's going on? Pirates. Pirates? Exacto, piratas en aguas panameñas. Justamente lo mismo le critiqué a Max Payne 3 durante el nivel de Panamá. Tengo entendido que las aguas panameñas son una de las áreas más transitadas y vigiladas en todo el mundo. Shouldn't we call the authorities or something? That'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Y si el programa de Elena es el que financió la expedición y también consiguieron el barco, ¿cómo es que no sabía que no tenían el permiso para realizar dicha incursión en esa zona? ¡Esto no era parte del trato! Y ahora presenciamos el cliché número 3 en los videojuegos, el segmento obligatorio de defender una posición. Pero no sirvió para un coño porque el barco está a punto de explotar, así que ambos escapan aplicando el cliché número 7 en los videojuegos. El protagonista siempre sale ileso de las explosiones. Sully llegó a buscarlos y una vez en el aire, Nate le cuenta sobre el diario. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. ¿Cómo es que ella no escuchó la conversación entre Sully y Nate si está justo detrás de ellos? ¿Me estás jodiendo? Resulta que el explorador Francis Drake había encontrado algo importante durante sus viajes y lo registró todo en su diario. Se trataba de nada más y nada menos que el dorado, el morado, el helado. Good, because we're gonna have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. Pero esa es una pésima excusa, porque de todas formas los van a perseguir, estén con Elena o no. Me suena a que Sullivan únicamente no quiere compartir el tesoro. Después de abandonar a Elena, Drake y Sully llegaron a unas ruinas que fueron saqueadas por los españoles hace siglos, igual que nuestros países. Y mientras exploraban el sitio, se nos muestra el cliché número 18 en los videojuegos. El protagonista escapa mientras todo a su alrededor se comienza a destruir. Must have come up the river during flood season and gotten stuck. ¿Cómo hace un submarino para subir por un río si están en una montaña? I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait. Hold on to this for me, will you? Anteriormente, Nate ya se había metido en el agua y tenía el diario con él, pero justo ahora decide darle el diario a Sully. Sutil. Drake se mete en el submarino y se topa con los restos de los soldados alemanes. What a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. Sullivan es latino. Confirm. Nate, this better not be another wild goose chase. We've got to get something out of this trip Or what? Oh, pero si es el cliché número 32 en los videojuegos, la comunicación se corta sin previo aviso. Hello. Resulta que un tal Roman... Resulta que un tal Roman tiene a Sully y a Nate de prisioneros, y este tipo viene a cobrarse la deuda que Sully tiene con él. ¿Y cómo fue que dio con ellos tan pronto? ¿Será obra del cliché número 9?
Lo que sí es seguro es que obviamente estamos presenciando el cliché número 2 en todo su esplendor, el discurso del villano. Y como buen villano que es, asesina a Sullivan de un plomazo. Luego el submarino explota y Nate aprovecha la confusión para escaparse. Whoa there, cowboy. Y el cliché número 9 haciendo su magia. Listen, I'm a good enough reporter to follow a couple of no-luck tomb robbers. Que seas una buena reportera no justifica que hayas podido localizarlos en esa jungla. Ser reportera no te hace omnipresente. ¿Cómo es que este par de idiotas no los vieron? ¿Que los enemigos tengan una terrible visión periférica podría ser considerado un cliché? ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. A todas estas, Nate le cuenta que Sully está muerto y deben huir, así que ella lo lleva hasta donde dejó su jeep. También le dice que en una isla cercana es donde debe estar el Dorado, claro, según el mapa que encontró de los alemanes. What the hell was that? Anti-aircraft fire? ¿Y cómo sabían que eran ellos los que estaban en ese avión? Elena y Drake deciden arrojarse del avión antes de que este se estrelle, pero como Nate demora en saltar, quedaron burda de lejos el uno del otro, así que nada, Drake se infiltra en una antigua fortaleza para dar con la pista de Elena. Y ahí vemos el cliché número 50 en los videojuegos. Durante escenarios elevados, siempre se mira al abismo para constatar la altura. Well now, that looks familiar. Huh. The ship's never left. Elena. Oh crap. ¿Cómo sobrevivió a la explosión? Cliché número 7. Pero el impacto hace que pierda el conocimiento. ¿Sabes tú cuál es ese cliché? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Una vez Drake despierta, vemos que se aplica el cliché número 40 en los videojuegos. El protagonista es capturado. ¿Y cómo ella es capaz de encontrar siempre a Drake? How did you get to know so much about this? My show, Episode 4, Architects of a New World. Pero, ¿quién financia de verdad ese programa? Porque lo que he visto, sus valores de producción son peor que los de un youtuber jugando a Free Fire. How much trouble could one girl be? Y por supuesto, ningún juego de acción puede resistirse al cliché número 2 en los videojuegos, disparar desde un vehículo en movimiento. Y ahora que lo pienso, Nate, por más aventurero que sea, es un tremendo asesino serial. La cantidad de gente que asesina es impresionante. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Damn it. Pero ¿cómo? De verdad que la magia del cliché número 9 es asombrosa. Give me that map. ¿No es más fácil matarlos? ¿Qué mierda te pasa? Continuando con la trama, Elena y Drake discuten sobre abandonar la búsqueda del Dorado, ya que Drake no quiere continuar, porque según él, no vale la pena morir por ese tesoro. Una vez en la sala de registro de los barcos españoles, dan con una anotación sobre el Dorado, donde descubren que se trata de una especie de estatua y no de una ciudad. Uy, no lo puedo creer. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can, swing around and come back and pick me up? Dale, Elena, ¿de verdad quieres aplicar el cliché número 6? Hey, How did you get here? Nate sería buenísimo haciendo este tipo de videos. and... Hello. ¿Cómo hizo Elena para poder grabar eso? Pues yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Después de salvar a Sully, este les explica cómo sobrevivió al impacto de bala y fue gracias al diario de Sir Francis Drake, y que convenció a Roman que sin su ayuda nunca encontrarían el tesoro. De paso, también descubrió que el Dorado está oculto en ese monasterio. Okay. You two sit tight. I'm gonna check things out. Coño, Nate, de vuelta con el cliché número 6. Be careful. Come on. I always am. Ahí lo tenés al pelotudo. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look, he knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid, he knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Si tú sabes que Sully solo les hará perder el tiempo con pistas falsas, ¿para qué accedieron a tenerlo con vida? Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? It's Drake.
He never found it. He just died here. ¿Y cómo sabes que es Drake? Para mí es un venezolano. Ah, sos retroll. ¿Y cómo es que aún tiene barba después de 400 años? Pero las interrogantes continúan. El diario de Sir Francis Drake contiene la solución a los acertijos que se encuentran en la isla, pero Drake enterró su diario junto con el ataúd en el mar y finalmente se fue a la isla donde terminó muriendo. Pero entonces, ¿cómo escribió las soluciones de los acertijos si no se llevó el diario con él? ¿Qué carajo de mierda, de miedo? Después de enfrentarse a esas criaturas salidas de la nada, a los protas les toca escapar por un túnel mientras que se aplica el cliché número 36. El protagonista escapa de los enemigos que lo persiguen. Terminan llegando a una instalación nazi y en una mesa cercana encuentran información sobre la estatua del Dorado, que aparentemente permanece en el monasterio, y los alemanes la habían encontrado. We don't have a choice. Just go turn the power on, come back and get me, and then we'll get the hell out of here, okay? Y sí, otra vez, el cliché número 6 vuelve a aparecer. ¿Y cómo es que ese proyector aún sigue funcionando? My end is near. The devils hunt for me in the darkness. The gold of El Dorado bears a terrible curse. The Spaniards have unleashed hell, become as demons. My men have all been murdered, leaving the task to me alone. No ship will depart this island. I destroyed them all and drowned the cursed city. ¿Cómo hizo Francis para lograr él solo inundar la ciudad sin que los españoles infectados o zombificados, no sé ni qué carajo son esas criaturas, lo mataran? Eran obvio que lo superaban en número. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Y eso es lo que ocurre cuando aplican el cliché número 6. I've never seen anything like it before. The real treasure of El Dorado lies inside. Open it! Pero, ¿cómo Navarro sabía sobre la maldición que tiene el Dorado? ¿El Dorado siempre estuvo en el fondo de ese hueco en el monasterio? Pero si los hombres de Navarro estuvieron por ahí, ¿cómo es que no lo vieron? Después de estrellarse, comienza la coñaza final. Round 1, fight! Shoryuken! Round 2, fight! Hadouken! ¿Son ideas mías o esta escena parece sacada de los Looney Tunes? Nate! It's a shame we're leaving empty-handed, though. I did manage to save one small thing. Here, ¿Cuándo? ¿En qué momento agarró el anillo? Y por supuesto, la aventura termina con el cliché número 28. Y si llegaste hasta acá, puedes ayudarme a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo los videos. De esa forma YouTube recomendará el canal para que más personas lo vean. Te dejo una lista de reproducción con los otros análisis que he hecho. Y si quieres un análisis en particular, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, mis panas destripadores, yo voy pirado, así que cuídense el dulce.